¿Me escuchan? Bueno, mis disculpas por el retraso. Se ha cambiado los horarios, ¿no? Generalmente pasábamos 2 de la tarde, de 2:30 hasta las 4, ¿no? Creo que el último taller que hemos desarrollado. Bueno, antes de empezar, vamos a hacer algunas recomendaciones generales. Se ha cambiado los horarios, ¿no? Ya, muy bien. Ya, tenemos aquí la presentación. Primero vamos a hacer un pequeño repaso, luego vamos a pasar a la pizarra, o vamos a combinar pizarra con la presentación, resumen. Bueno, indicarles, ¿no? Todo lo que ustedes deben estudiar se encuentran en las presentaciones y esas presentaciones están sustentadas con la bibliografía respectiva. Entonces, por favor, no se van a complicar la vida, hay que estudiar los conceptos, la teoría, los ejercicios de manera sistemática, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso del primer capítulo 9, eh, la parte de sonido, ¿no? Que hemos indicado, ¿no? Nosotros tenemos una función matemática de onda, ¿sí? Una onda viaja tanto en el tiempo como en el espacio, ¿sí? Si yo salgo a la calle en la que está ubicada mi casa y me pongo a gritar, auxilio, auxilio, estoy emitiendo una onda de tipo longitudinal que se transmite a través del aire, ¿no? Todos tenemos una alfombra en nuestra casa o una cuerda, ¿sí? Si nosotros jalamos esa cuerda, por ejemplo, la cuerda del tendedero, el tendedero que nosotros utilizamos para colgar la ropa en nuestra terraza o en el patio de nuestra casa, podemos soltar un extremo de ese tendedero y aplicar una tensión vertical y vamos a encontrar que generamos una onda que se propaga a lo largo de la cuerda. Nosotros podemos acomodar, digamos, una alfombra delgada por la que transitan, digamos, personas en nuestra sala. Y esa forma delgada también podemos generar un, un jalón. Y ese jalón nos permite acomodar, transmitir una perturbación a lo largo de la longitud de la alfombra. Cuando en el caso de las ondas de sonido, como de las ondas transversales, ambas tienen algo en común. Se las puede describir de forma matemática a través de una ecuación de onda. ¿Cuál es esa ecuación de onda? Es Y es igual a seno de kx menos omega t. Por ejemplo, la onda que se transmite a partir de la perturbación que nosotros generamos en una cuerda, esa cuerda del tendedero puede ser, o una alfombra. Entonces, miren, podemos graficar el comportamiento de esa onda en un plano. El eje X representa, ¿no? El eje horizontal y el eje Y, el eje vertical. Prácticamente la onda es una perturbación vertical. La ecuación de onda es Y es igual a seno de kx menos omega t. ¿Qué se presenta A? Es la amplitud de la onda, es la amplitud de la perturbación. Generalmente puede estar en unidades de metros. ¿Qué se presenta acá? Es el número de onda. Aquí es igual a 2pi dividido entre lambda. ¿Qué se presenta ese lambda? Es la longitud de la onda. Longitud de onda. ¿Qué se presenta este omega? Se presenta la frecuencia angular. Aquí es igual a la frecuencia angular, es igual a 2pi sobre t. ¿Qué se presenta este t? El tiempo que demora una onda en desplazarse una longitud igual a este lambda que se conoce como longitud de onda. Para más detalles, ustedes remítanse a la presentación, estamos haciendo un pequeño repaso. Entonces, ¿qué estamos indicando, clase? Que esta onda cambia con el tiempo. Podemos indicar que esta gráfica que hemos establecido de esta onda corresponde a t igual a cero. Si t es igual a cero, podemos decir, este omega t, este segundo término de la ecuación de onda se hace cero. Y nosotros estaríamos graficando la ecuación y igual a seno de kx, que es la gráfica de una onda senoidal. Pero el tiempo transcurre, tiempo cero, tiempo 1 milisegundo, tiempo 100 milisegundos, tiempo 1 segundo, tiempo 2 segundos, tiempo 20 segundos. Entonces la onda se encuentra en movimiento, cambia respecto al espacio, en tiempo y espacio, ¿sí? Entonces el comportamiento de esa onda hay que modelarlo de manera matemática, ¿sí? La onda más conocida, la que nos interesa a los médicos, a los estudiantes de medicina, va referida más a las ondas de sonido. El estudio de las ondas electromagnéticas, como la luz y las ondas de campo eléctrico, campo magnético, las vamos a estudiar en las siguientes semanas. Las ondas de luz también vamos a revisarlas en este taller. Voy a hacer una pequeña pausa para compartir la pizarra, Entonces voy a dejar de compartir el- la presentación y voy a compartir la pizarra. Ya. Muy bien. Hemos indicado, nosotros estamos en el capítulo de ondas. Vamos a identificar dos tipos de ondas. Las ondas transversales
y las ondas longitudinales. Y en el caso de las ondas longitudinales tenemos el sonido. En general, ambos tipos de ondas nosotros las podemos modelar matemáticamente con la ecuación de onda. Y es igual a A por el seno, o en algunos libros también, ¿no? De kx menos omega t. ¿Sí? ¿Qué se presenta este A? Se presenta la amplitud de la onda. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué se presenta este K? K es el número de onda. Pueden transcribir, por eso es una clase. Ustedes tienen que tener apunte. 2pi, 2pi, el pi, el número 3.1416, dividido entre lambda. ¿Qué se presenta este lambda? Representa la longitud de onda. Esa longitud de onda se encuentra en metros, pues representada en metros. El número de onda, ¿en qué unidades se representa? El número de onda generalmente se expresa en radianes por metro, ¿no? Aquí tengo este omega. El omega no representa más que la frecuencia angular. Y esa frecuencia angular se mide radianes por segundo. Hemos indicado el ejemplo más sencillo, ¿no? Hemos dicho una cuerda, ¿sí? Una cuerda de nuestro tendedero. Vamos a asumir que esa cuerda está bien tensada. Y esta es nuestra mano, ¿ya? Y esta es la cuerda del tendedero. Y esta es la pared o el soporte en el que cuando ustedes aplican una tensión, voy a colocar con naranja aquí, una tensión, una perturbación, un jalón en esa cuerda, ¿qué va a suceder? Esta cuerda tensada va a salir de su estado de equilibrio y se va a mover. ¿Cómo se va a mover? Esa perturbación, esa perturbación, ese jalón que voy a aplicar a través de la cuerda tensada, va a viajar a través de la cuerda. Precisamente es esta perturbación la que hemos descrito en la presentación, que se puede modelar en un plano cartesiano. Y como estoy graficando, miren, ¿ya? ¿Qué entendemos por longitud de onda, queridos estudiantes? Es la distancia entre dos picos o dos valles. O también podemos decir que es la intersección entre dos puntos en el que la perturbación pasa por ser, el X y el Y. Mira, aquí pasa por cero, por eso por cero y tengo la. Pero esta onda, esa perturbación que he generado en la cuerda por un jalón, viaja a través del tiempo, no se queda en esa posición, viaja al otro extremo y en equilibrio, nuevamente la cuerda vuelve a restablecer su condición de equilibrio, se vuelve a pesar. ¿Ya? Entonces, hay una velocidad de la onda. Esta onda está viajando a una velocidad. Y esa velocidad no es más que, aquí, esa definición, la distancia que recorre esa onda respecto al tiempo, dividido entre el tiempo que demora en recorrer esa distancia. Como estamos hablando de ondas que son periódicas, esta velocidad lo podemos reducir. Como la distancia puede ser equivalente a la longitud de onda, dividido entre el periodo. ¿Qué es el periodo? Este periodo T no es más que la duración de un ciclo.
Esta onda que estoy describiendo es una onda de tipo transversal, ¿sí? Voy a pasar a explicar el tipo de onda longitudinal. Longitudinal. Y el caso específico que nos preocupa, el sonido. O sea, la onda que nos interesa estudiar, el sonido. Nosotros tenemos, ahí voy a dibujar una cabeza humana, ¿sí? Emitimos ondas sonoras. ¿Cuál es la diferencia entre una onda transversal y una onda longitudinal? Mira, la dirección en que se mueve la velocidad, en que se mueve la onda, en que se mueve la onda, es esta, ¿no? Esa dirección en que se mueve la onda es perpendicular, es perpendicular a la dirección de la perturbación. La onda cambia de arriba a abajo, como podemos describir en este plano cartesiano y X. En cambio, en una onda de sonido, esta es la dirección, voy a colocar con negro, con color negro, ¿ve? Y la dirección de la perturbación también. Generalmente el sonido se cuantifica, la amplitud ya no en metros, sino a nivel de presión. Voy a colocar el ejemplo más simple, voy a colocar el ejemplo más simple de un tubo de zampoña. Es el ejemplo más simple. Todos hemos tocado un tubo de zampoña en el colegio, ¿ya? Diferentes longitudes, diferentes diámetros de los tubos. ¿Qué hacemos? Nosotros imprimimos una presión a través de un sonido, soplamos en uno de estos tubos. ¿Qué estamos haciendo? Voy a describir ese fenómeno mediante el cual generamos un sonido a través de un tubo, el tubo de una zampoña. Estoy dibujando el tubo, ¿ya? Cuando acerco mis labios y soplo, ¿qué es lo que estoy generando? Estoy generando presión. Entonces, ¿cómo puedo modelar esa presión? Miren, estoy, estoy inyectando partículas de aire o vapor de aire de mi boca, aquí, esto es la boca, y soplo, ¿no? Genera una perturbación. Esa perturbación es una variación de presión sobre las moléculas de aire. Y esa variación de presión se va desplazando, ¿ya? Llega al fondo del tubo de la zampoña y regresa aquí. Vamos a cambiar el sonido de esto. ¿Cuál es la dirección en que se desplaza la onda? Ahí está. ¿Cuál es la variación de esa amplitud? Es la variación de presión. Aquí está con. Aquí está la velocidad, la onda viaja. Y aquí esa variación o perturbación también tiene la misma dirección en el que se mueve la onda. Y en nuestro caso se cuantifica a través de la presión. Ese pequeño soplido que hemos imprimido en el borde del tubo de zampoña, así, fuerte, viaja a través del tubo. Llega al fondo esa variación de presión, rebota y vuelve a salir y nosotros lo escuchamos como un sonido. Ese viaje de la onda se produce en milisegundos, ¿no? Entonces, son los dos tipos de ondas, la longitudinal, la transversal. El sonido es un tipo de onda longitudinal. Voy a dejar de compartir la pizarra y voy a compartir nuevamente la presentación.
¿Ya? Antes de hacer un ejercicio, vuelvo a la presentación. El sonido viaja por diferentes medios, ¿sí? Puede viajar por sólidos. Nosotros podemos golpear una tubería y ese sonido viaja a través de las cañerías. Podemos escucharlo de un piso a otro. Podemos transmitir o el sonido puede viajar a través de un fluido, puede viajar a través del agua, ¿sí? También puede viajar a través de gas ideal. En el caso de un medio sólido depende de una característica. La velocidad es raíz de y dividido entre la densidad del medio. Esa densidad generalmente está en kilogramos metro cúbico. ¿Qué se presenta este y? Es el módulo de ello. Si el sonido viaja a través de un fluido, el agua, por ejemplo, la velocidad no es más que la raíz de B sobre ZO, donde este B se conoce como módulo de volumen. Pequeño ZO, voy a corregir. ¿Ya? El módulo de volumen está en newton metro cuadrado y la densidad del fluido en kilogramos metro cúbico. La velocidad de sonido en un gas ideal, nosotros la podemos también representar. Aquí tiene su ecuación, raíz de B sobre ZO, donde V es el módulo volumétrico. También. Aquí vamos a corregir, un momentito, me espera. Oh, ha habido un error en la transcripción. Ya, ya, muy bien. Retomando la explicación, este pequeño resumen lo estamos extrayendo en base a las presentaciones que han explicado los profesores de los diferentes paralelos. En el caso de un gas ideal, la velocidad es igual a la raíz de rho, una constante R por T dividido entre N, donde R es una constante universal de los gases, 8.314 joule, mol, kilogramo, M la masa molecular del gas, ¿sí? Pero lo que nos interesa a nosotros es la velocidad del sonido en, en el aire, en la atmósfera. La velocidad del sonido nosotros la podemos modelar específicamente en el aire mediante esta ecuación. La velocidad es 331, las unidades son metro segundo, raíz de 1 más la temperatura del medio, de la atmósfera, el aire, dividido entre 273 grados centígrados. Por ejemplo, si estuviésemos a 0 grados centígrados, tendríamos que la temperatura, de la velocidad del sonido, es igual a 331 metros por segundo. ¿Sí? Si la temperatura fuese ambiente, es decir, 20 grados centígrados, podemos reemplazar aquí 20 grados centígrados, tendríamos 20 sobre 273 más 1, sacaríamos la raíz y el resultado nos devuelve 343 metros por segundo. Vamos a trabajar con esta velocidad en temperatura ambiente a 20 grados centígrados. ¿Por qué? ¿A qué se debe esa diferencia? Como hemos explicado en la pizarra, el sonido es una variación de presión. Yo hablo, genero una variación de presión en las moléculas de aire que están circundantes a mi boca, de donde salen las ondas sonoras, desde mis cuerdas vocales. Esa variación de presión. Cuando la temperatura baja, las moléculas de aire tienen menos movimiento. ¿Sí? Menos movimiento. Ese menor movimiento de las moléculas de aire hace que esa variación de presión de la onda de sonido que he transmitido al medio viaje a una menor velocidad. ¿Qué pasa si la temperatura se eleva a 20 grados centígrados o 30 grados centígrados, que es mucho mayor? Las moléculas de aire se incrementan su movimiento e interacción. Eso facilita la transmisión de la perturbación, esa variación de presión que genera mi boca a través de las cuerdas vocales y que se transmite por el aire.
Entonces, este valor, 343 metros por segundo, por favor, de memoria. ¿Sí? ¿Ya? El efecto Doppler es un fenómeno, digamos, muy importante, que tiene aplicaciones en equipos de ecografía. ¿Sí? En base a este principio del efecto Doppler, mediante un ecógrafo Doppler, nosotros podemos medir la variación de la velocidad de flujo sanguíneo a través de las arterias, las venas. Vamos a explicar y vas a resumir en qué consiste el efecto Doppler. ¿Ya? Tenemos aquí un automóvil, ¿sí? Un automóvil que se mueve, que se mueve, ¿sí? Y nosotros podemos tener un observador. Esta es la fuente de sonido y también un observador, uno que escucha. Un origen del sonido y un receptor del sonido. Es un observador o receptor del sonido. ¿Ya? Entonces, la fuente se mueve en relación con un observador estacionario. Podemos tener muchas situaciones. Vamos a caracterizar de la manera más sencilla, utilizando la misma notación que se ha presentado en las diapositivas que se ha explicado la anterior semana. Miren, F sub 0 es la frecuencia del observador. Es la frecuencia con la que escucha el sonido del observador. No he mencionado todavía los datos de frecuencia, están en las presentaciones. Las voy a citar de manera verbal. Las frecuencias audibles que son capaces de percibir una persona, ¿sí? Están comprendidas entre 16 hasta 20 kilohertz. Los sonidos, un tema musical, una canción de rock, podemos ir a la ópera a escuchar a un tenor o un soprano. Están en ese rango de 16 a 20 kilohertz o 20.000 hertz. ¿Sí? Más allá de los 20 kilohertz, nuestro oído no puede escuchar. 20 kilohertz, me refiero a 20.000 hertz. Nuestro oído ya no puede escuchar. Por debajo de los 16 hertz tampoco nuestro oído puede escuchar. En las llamadas telefónicas que realizamos a través de las líneas Hotel fijas o líneas de Entel fijas, nosotros podemos reconocer las ondas audibles de una persona, de un ser querido, de un familiar, de una persona de trabajo, ¿sí? En el orden del rango de frecuencias desde unos 30, 40 hasta 4 kilohertz para reconocer si realmente es la persona con la que estoy conversando. Pero el espectro de frecuencias que se genera una persona, puede ser un tenor, está comprendido entre 16 hasta unos 10 kilohertz. Las frecuencias más elevadas son producidas por sonido, aparatos musicales. Entonces, y esas ondas de sonido de alta fidelidad abarcan hasta 20 kilohertz. De 20 kilohertz, el oído humano ya no puede percibir. Y esa onda de sonido, como hemos indicado en la anterior presentación, viaja a 343 metros por segundo a temperatura ambiente. En cualquier pregunta, vamos a indicar la onda de sonido viaja a temperatura ambiente y para que no haya equivocaciones, a una velocidad de 343 metros por segundo. Entonces, muy bien. Este B sub 0 es la frecuencia del observador, la frecuencia a la que escucha la persona, el receptor. ¿Qué se presenta F sub S? La frecuencia de la fuente de sonido. En este caso, la fuente de sonido es este automóvil de carrera, este auto, cuyo motor emite un sonido. ¿Sí? ¿Qué es este B? Es la velocidad del sonido a temperatura ambiente, 343 metros por segundo. ¿Qué es este B sub 0? Es la velocidad del observador. ¿Qué es este B sub S? Es la velocidad de la fuente. La persona que está escuchando puede estar en movimiento. Eso se refiere a la velocidad del observador. Miren, la velocidad de la fuente. La fuente también puede estar en movimiento, como es en este ejemplo, ¿no? Como en este ejemplo, este auto de carrera emite un sonido de su motor, pero el auto de carrera, este auto, se encuentra en movimiento. ¿Sí? Entonces, miren, la fuente se mueve en relación a un observador estacionario. Digamos que es la persona que escucha el sonido, se encuentra inmóvil, puede estar detrás de la fuente o adelante de la fuente, y el auto se está moviendo en esta dirección. Vamos a analizar ese caso sencillo. Lo que he descrito en la mitad de esta presentación es el caso más general. Mire, si este observador está quieto aquí, ¿sí? Y el sonido del motor de este auto que se desplaza, se aleja del observador, genera un fenómeno tal que la persona que está escuchando el sonido de este motor escucha una frecuencia mucho menor que la frecuencia real emitida por el motor. ¿A qué es igual esa frecuencia del motor? Es la frecuencia del emisor del motor real por la velocidad a la que se mueve. La velocidad del sonido dividido entre
la velocidad del sonido más la velocidad a la que se mueve esta fuente, esa es la velocidad del auto. Por ejemplo, si la velocidad del auto fuese cero, es decir, ese auto está calentando su motor, no está en movimiento, la frecuencia a la que escucha el observador sería igual a la frecuencia del sonido. Eso. Esto sería cero porque 20 veces. ¿Ya? Pero si esto se encuentra en movimiento y se aleja del observador, la frecuencia a la que escucha el observador es este F sub S, B dividido entre B más B sub S. ¿Por qué? Este observador lo escucha a una frecuencia mucho menor, porque el sonido, además de alejarse, ese sonido, el emisor, se aleja del observador. ¿Qué es lo que ocurre en un caso contrario? Donde el observador está nuevamente quieto, no se mueve el observador, pero la fuente de sonido se acerca a ese observador. Miren, se acerca. En este caso, el observador escucha ese sonido a una frecuencia mucho mayor. ¿A qué es igual esa frecuencia mucho mayor? La frecuencia de la fuente, la frecuencia del sonido, por la razón, velocidad del sonido, dividido entre la velocidad del sonido, menos la velocidad a la que se acerca esa fuente de sonido. Como les resta, entonces, por eso se escucha una frecuencia mucho mayor. ¿Ya? Vamos a realizar un pequeño ejemplo. Luego vamos a explicar una pequeña aplicación del efecto Doppler. En el examen no se tiene un tiempo considerable, ¿no? Para que un estudiante desarrolle un ejemplo complejo en 15, 20 minutos, ¿no? No, los ejercicios deben ser puntuales, ¿sí? Concretos, claros y sencillos. Entonces, vamos a explicar un problema bien general. Voy a leer el ejercicio, luego lo voy a transcribir a mi pizarra, ¿sí? Un policía persigue a un delincuente en una avenida, ¿sí? Si el policía corre con una velocidad de 2.5 metros por segundo, soplando un silbato que emite un sonido de frecuencia 1200 Hz, y el delincuente corre a una velocidad de 3 metros por segundo. Bueno, el policía está gordo y el delincuente está gordo también a esta velocidad, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué nos pide el problema? Determine la frecuencia a la que escucha el delincuente el sonido del silbato. Inciso B, la frecuencia a la que escucha el silbato un peatón que se encuentra inmóvil en la avenida. Considere la velocidad del sonido igual a 343 metros por segundo a temperatura ambiente, ¿ya? De 20 grados centígrados. Miren, aquí lo hemos descrito gráficamente. Miren, aquí hay un ladrón, un delincuente en una avenida y este policía lo persigue, ¿ya? Si esto estuviese quieto, si el delincuente estuviese quieto, tuviésemos este ejemplo, digamos, ¿no? ¿Sí? La velocidad a la que escucha el silbato sería mayor. B sub S por B, B menos B sub S. ¿Por qué? Porque menos, este menos hace que el denominador sea mayor y esta razón B sobre B menos B sub S es mayor a la unidad. ¿Por qué? Porque ese sonido que emite el policía se va acercando al delincuente que se encontraría inmóvil. ¿Ya? Inmóvil. Pero en este caso, este delincuente se encuentra en movimiento. ¿Sí? Se encuentra en movimiento. Es decir, miren, se mueve. Por eso les restamos también menos B sub S al numerador. Vamos a explicar eso con mucho más detalle en la pizarra. Voy a detener esta presentación. Voy a copiar. Listo. Me esperan unos minutos, estoy alistando la pizarra, copiando el ejercicio. Estoy preparando otra pizarra, no en la pizarra de Zoom, porque ahí puedo anotar más, no me deja copiar. No es muy potente la pizarra de Zoom. Ya, voy a dejar de compartir y vamos a ver. Ya. Voy a preguntar en el chat de YouTube si me escuchan. Pueden ver la pizarra, me confirman. Sí, ya se ve la pizarra.
Ya, muy bien. Ya puedo ver la pizarra en la transmisión en YouTube. ¿Ok? Entonces, estamos aquí, está mi lápiz. Vuelvo a leer el ejercicio. Un policía persigue a un delincuente en una avenida. Si el policía corre con una velocidad de 2.5 metros por segundo, soplando un silbato que emite un sonido de frecuencia 1200 hercios, y el delincuente corre a una velocidad de 3 metros por segundo, determine, inciso A, la frecuencia a la que escucha el delincuente el sonido del silbato. Inciso B, la frecuencia a la que escucha el silbato un peatón que se encuentra inmóvil en la avenida. ¿Ya? ¿Ya? Voy a dibujar entonces de manera gráfica. Al policía lo voy a dibujar con su gorrita, ¿ya? De policía. ¿Ya? Ese policía es el emisor, o sea, el observador para nosotros, eso tiene que diferenciar, van a diferenciar bien. El observador es el delincuente. Aquí. Al delincuente lo voy a pintar con rojo, ¿ya? Rojo significa peligro, dice. ¿Ya? Entonces, aquí está el delincuente, D voy a colocar, y el delincuente aquí está con es la velocidad del observador. Vamos a borrar aquí, mire, B del observador. Y este es el B de la fuente, la velocidad de la fuente que emite el sonido. Y aquí está el peatón, Delin, y aquí el policía. Por favor, van a utilizar la misma notación. Yo estoy utilizando la misma notación de las presentaciones. Miren, aquí está el delincuente, está en rojo, y está corriendo también, se está alejando del emisor. No está yendo al encuentro del policía, está escapando de él. ¿Ya? Aquí. ¿Ya? La ecuación general del efecto Doppler puede generar confusión. Ustedes tienen que analizar de casos simples e ir elevando la complicación del análisis. Miren, voy a partir de un caso simple, digamos. Por ejemplo, puedo asumir que el delincuente esté inmóvil. ¿Sí? Puedo asumir que el delincuente esté inmóvil y la fuente es la que se está moviendo, digamos. Puedo asumir una situación de esas características, ¿no? Aquí, la fuente se mueve en relación al observador, ¿sí? La fuente se mueve. Entonces, miren, voy a analizar esa situación de la manera más sencilla. Miren, si la fuente se estuviese moviendo, ¿sí? Tendríamos aquí que la frecuencia del observador E a la que escucha el delincuente que estuviese parado, ¿no? No sería más que la frecuencia del sonido de la fuente, ¿ya? Como se está acercando, tendríamos aquí la velocidad del sonido, voy a colocarlo con otro color, la velocidad a la que se mueve la fuente, el policía. Como el policía está corriendo para dar encuentro al delincuente, se está acercando al observador. Entonces, les restamos esa velocidad del observador. ¿Cuánto es clase? 2.5 metros por segundo. A los 341 metros por segundo le vamos a restar 2.5. Entonces vamos a tener clase 343 dividido entre 340,5. Esto va a ser mayor a la unidad y la frecuencia que aquí escucha va a ser mayor. Es lógico, pero no es el caso. Aquí el delincuente se mueve, se aleja de la fuente. En este caso, la frecuencia se va a escuchar con la que el delincuente va a escuchar el silbato va a ser un poco menor. ¿En qué proporción? F sub S
B menos. Voy a colocar aquí velocidad del observador. Ya. Pongamos el caso más simple, siempre tienen que analizar que la velocidad a la que corre el policía es igual a la velocidad a la que corre el peatón. Tendríamos clase aquí, en vez de B sub 0, B sub S. Y esa división por álgebra sería igual a la unidad. En ese caso, si el policía corre a la misma velocidad del delincuente, la frecuencia a la que escucha el delincuente sería la misma frecuencia del silbato. Pero eso no sucede. No sucede. ¿Por qué? Porque el delincuente es un poco más veloz que el policía. 3 metros por segundo. El policía está más gordito, corre a 2,5 metros por segundo. Entonces, esto no es la situación, ¿no? Esta sí es la situación. La frecuencia a la que escucha el policía será igual a 1200 hercios. La unidad en que se mide la frecuencia es el hercio por la velocidad del sonido a temperatura ambiente, 343, menos la velocidad a la que corre, 3, 343, la velocidad a la que corre el policía, ambos están en metros por segundo. No es mucha la diferencia, pero sí varía, ¿no? Ahorita vamos a calcular. El F sub 0 sería 1200 hercios por aquí 340 dividido entre 340,5. Voy a dividir eso, a ver, no va a ser mucho la diferencia, porque la diferencia de velocidades, ¿no? Del policía y del delincuente también es diferente. Me espero un momentito, voy a ver mi calculadora, estoy buscando mi calculadora, aquí está mi calculadora. ¿Ya? Voy a dividir 340 dividido entre 340,5 por 1200. ¿A qué frecuencia escucha el delincuente? El delincuente lo escucha a 1198,2 hercios. El hertz es la inversa del sonido, es 1/segundo, es el equivalente, es una unidad. Aquí no ha habido una diferencia, lo escucha a una frecuencia un poquito menor. ¿Por qué? Porque está corriendo a una velocidad mayor. Si nosotros invirtiéramos la situación, el policía estuviese corriendo a 3 metros por segundo y el delincuente estuviese gordo con exceso de peso a 2,5, la frecuencia a la que va a escuchar el delincuente gordito va a ser mayor a 1200. Veamos ese caso que habíamos indicado, inciso B, ¿no? La frecuencia a la que escucha el silbato un peatón que se encuentra inmóvil en la avenida. Entonces, aquí vamos a colocar el inciso B, la frecuencia. Ya no, a la que escucha el delincuente, sino es un peatón que está viendo la persecución. En este caso, esta frecuencia del observador, que ya es el peatón, no va a ser más que la frecuencia de sonido. En este caso, miren, el peatón está inmóvil, se encuentra inmóvil aquí. Y la fuente se está acercando. La fuente de sonido es el policía que está tocando su silbato. Entonces tendríamos aquí la velocidad del sonido, 343, la velocidad menos la velocidad de la fuente. Eso. Esto sería 1200 hercios por 343 metros por segundo. ¿Ya? 343 metros por segundo menos permanecer en la línea. ¿Ya? Menos la velocidad de la fuente. Vamos a, vamos a posar horizonte marcado, que no es más que la velocidad a la que corre el policía. ¿Sí? Menos aquí el policía gordito corre a 2,5 metros por.
segundo. ¿Ya? En este caso tendríamos, si ustedes revisan, sería 343, sería una mayor frecuencia la que escuchan. Entonces aquí voy a calcular, ¿ya? Voy a dividir 343 dividido entre, ahí seríamos 340,5, ¿ya? Igual, es mayor, por 1200 hercios. Y esto es igual a 1208 hercios. 1208, ¿ya? Voy a dejar de compartir la presentación y vamos a ver las aplicaciones del efecto Doppler, ¿ya? Entonces, vamos a dejar de compartir, ¿ya? Y voy a compartir otra pantalla, ¿ya? Estoy escuchando el retorno de la presentación. A ver, vamos a ver. Ah, aquí está YouTube. ¿Ya? Muy bien. La principal aplicación del efecto Doppler radica ¿ya? En los ecógrafos Doppler, ¿sí? Esos ecógrafos Doppler trabajan con ultrasonido. El ultrasonido se encuentra por encima de los 20 kHz, generalmente entre el rango de 2.5 a 10 MHz. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, las imágenes generadas en los diferentes modos de ultrasonografía Doppler utilizan no ultrasonido, o sea, frecuencias de sonido por encima de los 20 kHz. ¿Sí? Esas frecuencias de ultrasonido son generadas por un transductor, generalmente una terminal de plástico, que el médico, digamos, asoma a la región, ya, vientre, porción de la pierna o brazo, sobre el cual quieres realizar, ¿no? El diagnóstico Doppler, ¿sí? Entonces, ya, las imágenes generadas en los diferentes modos de ultrasonografía Doppler existente se basan en los cambios que se producen en la frecuencia de los haces de ultrasonido. Ustedes han podido ver que la frecuencia a la que escucha el observador, ¿no? El sonido varía dependiendo de si la fuente se acerca, si la fuente se encuentra en movimiento. Entonces, los cambios que se producen en la frecuencia de los haces de ultrasonido emitidos por el transductor con respecto a los reflejados por el tejido generan cambios en esa velocidad. Cuando estos son reflejados por pequeñas partículas en movimiento. Ecografía Doppler, sangre en movimiento. No voy a teorizar mucho, no voy a teorizar mucho, me voy a concentrar aquí en esto. Aquí tenemos nosotros el transductor, es esa terminal del ecógrafo, y aquí hay una región. Podemos nosotros encontrar, digamos, que esa región puede corresponder a una porción de arteria en nuestra extremidad inferior, en una pierna, puede ser, una porción de arteria en nuestro brazo, puede ser. Hay un flujo de sangre, ¿no? De ida y de retorno, ustedes saben, en las extremidades. Entonces, este transductor, este transductor envía ondas de ultrasonido. Esas ondas de ultrasonido se reflejan debido a que las partículas de sangre se encuentran en movimiento. Como se reflejan y esas partículas se encuentran en movimiento, ¿sí? Generan variaciones en la onda de sonido que se refleja al mismo transductor. Esas variaciones, ¿no? De la frecuencia de la onda de sonido reflejada son recibidas por el transductor y nos permiten medir la velocidad promedio de este flujo de sangre. Y esa velocidad, esa variación de la velocidad promedio del flujo de sangre se representa de manera gráfica en la pantalla del ecógrafo. Entonces, en eso consiste la aplicación del efecto Doppler. Aquí las partículas de sangre se encuentran en movimiento y al encontrarse en movimiento generan variaciones en las frecuencias de onda, ¿no? Incidentes, ¿sí? Sobre esa porción de arteria. No vamos a preguntar preguntas así complejas por el tiempo limitado. Tenemos que plantear preguntas conceptuales que nos permitan comprender, ¿no? En qué consiste el efecto Doppler. El efecto Doppler genera una variación de la frecuencia, ¿no? Con la que recibe o escucha el observador. Y esa variación de frecuencia genera una variación de la velocidad promedio de las partículas sobre las que incide, ¿no? La onda de sonido. Generalmente ese ultrasonido se aplica, ¿no? A una porción de arteria.
como esa porción de arteria se encuentra en movimiento, ya sea de ida o de retorno, el flujo de sangre, genera una variación, ¿sí?, de la onda reflejada, que retorna al transductor, ¿sí? Voy a pasar al siguiente capítulo, a óptica. ¿Ya? La, la luz, como tal, aquí hemos indicado, ¿no? Es el capítulo de luz y óptica, la luz principalmente. Antes, en los tiempos de Newton, se consideraba que la luz solamente eh, día, ¿no? Era un tipo de onda, pero sí, no se lo estaba calificando como una onda electromagnética. La luz es una onda electromagnética, ¿sí? De forma similar a la onda de sonido, la onda de luz también tiene una velocidad a la que viaja. Esa velocidad a la que viaja en el vacío, sin la presencia de ninguna partícula de aire, es igual a 300.000 kilómetros por segundo, es decir, 3 millones de metros por segundo. La luz está conformada por un espectro de longitudes de onda, ¿sí? Espectro de longitudes de onda que contempla desde 700 nanómetros hasta 400 nanómetros. Es decir, esa luz visible que nosotros recibimos del sol o del foco de nuestra habitación está conformada por una variedad de haces de luz que están comprendidos entre 700 nanómetros rojo, 400 nanómetros azul. Nosotros podemos descomponer la luz blanca en sus diferentes colores a través de un prisma, ¿no? Entonces, no se olviden ese detalle, ¿ya? De la misma manera que, de la misma manera que el sonido viaja a diferentes velocidades dependiendo del medio, sólido, líquido o gaseoso, en el caso del aire. También la onda de luz viaja a diferente velocidad dependiendo del medio por el que esté viajando. Vamos a indicar que la luz viaja más rápido en el vacío que en cualquier otro medio material. La velocidad en el vacío es de 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. Esto sería 300.000 kilómetros por segundo. 3 por 10 elevado a la 5 kilómetros por segundo, pero el kilómetro tiene 10 elevado a la 3. Es un prefijo. 10 a la 5 más 10 a la 3 nos da 10 a la 8. 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. En un medio, ¿no? En un medio distinto, la luz viaja a B y definimos el índice de refracción. El índice de refracción es igual a la velocidad de la luz en el vacío dividido entre la velocidad de la luz en un medio. Si este índice de refracción se incrementa, la velocidad disminuye. Miren, en el aire el índice de refracción es aproximadamente 1, 1.0003. En el vacío es 1, pero en el aire es 1,003. Es decir, la velocidad de la luz en el aire es 2.99 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Qué sucede si ese haz de luz, si por ejemplo un láser lo apuntamos a una piscina, ¿sí? Al ingresar al agua de una piscina, ese haz de luz se propaga con una menor velocidad. Aquí es igual a esa velocidad, la velocidad de la luz dividido entre el índice de refracción 1.33, 2.26 por 10 elevado a la 8. ¿Sí? ¿Qué pasa si ese haz de luz viaja por vidrio? Por vidrio. El índice de refracción del vidrio es 1.5, es mucho mayor que la del agua. Va a moverse a una velocidad mucho menor. Aquí es igual 2 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Si dividimos la velocidad de la luz 3 por 10 a la 8 metros por segundo entre 1.5, vamos a tener esto, 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, ¿qué podemos decir, clase? Que este índice de refracción depende de la longitud de la onda, depende de la dispersión. Aquí tenemos los diferentes índices de refracción. Aire, ¿no? 1.00. Habíamos colocado el agua, 1.33. Vidrio, 1.52. 1.5, ¿no? ¿Ya? Como una especie de puntualización. Vamos a hacer un ejercicio para terminar, un ejercicio del taller. Y vamos a copiar el ejercicio. Voy a copiar.
Vamos a copiar el ejercicio. ¿Ya? Voy a dejar de compartir la presentación y voy a compartir la pizarra. ¿Ya? ¿Dónde está el Meet? Me confirman que se vea la pizarra. Vamos a ver. Sí, ya se ve la pizarra. Miren, ¿qué hemos indicado? Vamos a ir puntualizando. Vamos a ver un ejemplo. Voy a leer el ejemplo. Un rayo de luz incide sobre la superficie de un tanque lleno de agua. ¿Sí? Un tanque lleno de agua. Con un ángulo de inclinación igual a 30 grados respecto a la vertical. Determine el ángulo del rayo refractado si el índice de refracción del agua es 1,33 y el índice de refracción del aire es aproximadamente 1. Inciso B, ¿cuánto cambiaría el ángulo de refracción si el índice de refracción del agua salada es de 1,39? Y el inciso C, ¿cuál debería ser el ángulo del rayo incidente para que se produzca una refracción interna total? Vamos a dibujar el ejercicio. Un minutito. Ya. Muy bien, entonces tenemos aquí una especie de tanque, dice, tanque, ¿ya? En la que tenemos agua, aquí, agua, ¿ya? En la que incide sobre la superficie. Entonces, este tanque de luz incide sobre la superficie. Generalmente, ese ángulo de incidencia se mide respecto al vertical. Aquí vamos a colocar con un ángulo tita 1. Este tita 1 nos indica que es igual a 30 grados. ¿Ya? Aquí tenemos agua, ¿no? Y este ángulo se refracta con un ángulo tita 2. Si esta superficie del agua estuviese en calma, o sea, totalmente plana, no existe ninguna perturbación, nada, no tiembla, plana, nosotros tendríamos una onda reflejada y otras refractadas. Son dos tipos de onda. Pero aquí nos pregunta solamente sobre la onda reflejada. Si esta superficie sería una superficie lisa, perfecta, hemos indicado que el ángulo de tita 1 con la que se refleja sería idéntico al ángulo con el que incide sobre la superficie. ¿Ya? En el inciso A nos preguntan el ángulo del rayo de luz refractado. El agua tiene un índice de refracción N2 igual a 1,33. El aire, un índice de refracción de 1. Estamos considerando como si tuviera un índice de refracción que corresponde al vacío. ¿Ya? El inciso A nos pide halle el ángulo con la que se refracta ese rayo de luz. Para hallar ese ángulo con el que se refracta, nosotros debemos recurrir a la ley de Snell, ¿sí? Que nos indica que el índice de refracción de un rayo de luz que pasa por un medio con índice de refracción N1 y con un ángulo seno de tita 1 es igual al índice de refracción N2 por la que pasa. Ese mismo rayo, el seno del ángulo tita 2. Si nosotros despejamos aquí, tendríamos que el seno de tita 2 no es más que N1 sobre N2 por el seno de tita 1. Y aquí tendríamos que este tita 2
no es más que arcoseno o seno a la menos uno. N1, N2 por el seno de tita 1. Y si nosotros calculamos esto, vamos a tener aquí tita 2 es igual a seno a la menos uno. Vamos a borrar. Espero que estén copiando y transcribiendo los ejercicios que estamos haciendo y no se limiten a mirar. Hay que hacer el ejercicio. N2 es agua 1.33. El seno de tita 2 es el seno de 30 grados. El seno de 30 grados aquí es igual, clase es 0,5. Entonces, este ángulo tita 2, ¿ya? Seno a la menos uno o arcoseno de 0,5 entre 1.33. ¿Ya? Vamos a calcular eso. No me voy a calcular aquí en mi calculadora en línea. Calculadora. Seno a la menos uno de 0,5 dividido entre 1.33. Nos da 22.02 grados. El resultado aquí no es más que 22.08 grados. En grados está este, ¿no? Y pueden convertirlo en radianes. Es decir, si aquí incide con 30 grados, si aquí tenemos 30 grados, esto se refleja con un ángulo menor. Aquí, 22 grados. ¿Qué pasa? Dice, ¿cuánto cambia el ángulo de refracción? Si el índice de refracción del agua salada es 1.39. Si en lugar del agua con agua dulce, con 1.3, cambiamos a agua salada, entonces tendríamos en el inciso B otro ángulo tita 2, que no sería más que seno a la menos 1. 0.5 dividido entre 1.39. El índice de refracción del agua salada es diferente. ¿Y cuál sería su resultado? Vamos a calcular 1.39. Sería 21.08, casi en un grado. 21.08 grados. Para 1.33 con el agua dulce, agua normal, es 22.08, es decir, varía un grado. Aquí, casi un grado. En el inciso C nos pide, ¿no? ¿Cuál debe ser el ángulo del rayo incidente para que se produzca una refracción interna total? Cuando nosotros tenemos una reflexión interna total, y eso es lo que ocurre cuando la luz viaja a través de fibra óptica o de sondas ópticas, ¿sí? Generalmente este es el ángulo crítico. El ángulo crítico para tener una refracción interna total. R y T creo que está abreviado en las diapositivas. R y refracción interna total. ¿Qué tenemos aquí? Miren, voy a dibujar el mismo tanque. Aquí, tengo aquí, ¿ya? Con azul. Este es el rayo de luz. Siempre el ángulo respecto a la perpendicular que separa a ambas superficies. Siempre no se van a olvidar, por favor. Aquí tengo el ángulo crítico. Ese ángulo crítico lo voy a dibujar un poquito más grande. ¿Ya? Este es el ángulo crítico. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué sucede con ese ángulo crítico, queridos estudiantes? El ángulo refractado, aquí también con azul voy a dibujar, esta es la flechita, es el incidente, y aquí este es refractado,
tiene un ángulo sub 2 igual a 90 grados. Es decir, ese ángulo ya viaja por el límite de la superficie entre ambos medios, entre el aire y el agua. En cambio, entonces aquí tengo el rayo de luz que está en el límite entre el aire y el agua. Entonces, por la ley de Snell, ¿qué tendríamos clase? N1, seno de tita 1 es igual a el índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo refractado, tita 2. ¿Qué tendríamos aquí en el N1? Es 1. El seno del ángulo tita 1 es el seno del ángulo crítico del tita sub c. El N2 sería, vamos a considerar el primer caso del agua nomás, con 1.33. Y el seno para el ángulo crítico, para tener una reflexión interna total, este tita 2 tiene que ser igual a, ahí me esperan un momentito a ver, ah, aquí estamos un poquito, es dando, tita 1, tita 2, N1, N2, ¿ya? Mm, ya, ya muy bien. Está, estaba bien el desarrollo. El N1 sería 1, seno de tita 1 igual a 1.33, seno de 90 grados, ¿ya? El seno de 90 grados es igual a la unidad. 90 grados sería igual a la unidad. Esto sería igual a 1.33. El seno de un ángulo tita no puede ser 1.33. Esto no existe, no es consistente. No es consistente. No es consistente. Entonces, este tita crítico, este ángulo tita, tendría que ser el ángulo crítico, aquí hemos reemplazado tita, tita sub c. Este tita sub c no existe, o sea, no podemos hallar un ángulo crítico. Este tita crítico, o sea, no existe, no podemos obtener un ángulo para obtener reflexión interna total, considerando medio aire y agua. Eso no sucede, digamos, en el caso de cables de fibra óptica de sondas. En el caso de cables de fibra óptica, en el caso de cables de fibra óptica o sondas, nosotros tenemos aquí un núcleo, ¿sí? Y un revestimiento. Estamos hablando de una sonda, ¿ya? Y aquí en negro voy a colocar, aquí voy a tener el rayo de luz con un ángulo tita sub 1 y generalmente el rayo de luz aquí tita 2, ¿ya? Pero lo que se busca en un cable de fibra óptica puede ser en una sonda óptica de tipo, hay varias aplicaciones, puede ser una sonda gástrica, puede ser una sonda de otras características. ¿Qué es lo que se busca? Que las ondas de luz de la onda refractada permanezcan en el núcleo, es decir, si yo tengo aquí una onda de luz, un rayo de luz con un rayo incidente, la onda reflejada se quede aquí. Este tita sub 2 de la onda, de la onda o rayo de luz reflejada, mínimamente será 90 grados. ¿Eso qué significa? Que este rayo de luz incidente va a viajar a través de las ondas rebotando y se va a propagar
de manera eficiente. Eso es lo que no se ha generado en este ejercicio tan simple de aire y agua. Para que nosotros tener un ángulo crítico, este n tiene que tener un valor mucho más grande, ¿sí? Este n era 1, pero para que exista un ángulo crítico, este n tiene que ser mayor a 1,33. Podríamos colocar ahí 1,43, ¿sí? Que ser mayor. Si es aire es 1, entonces, en este caso, este 1,43 va a pasar a dividir, 1,33 entre 43 es menor a la unidad, y en este caso sí existe un arco seno de un valor menor a la unidad, que sí es consistente. Pero en este caso, de aire y agua, no existe un ángulo crítico. Pero si nosotros analizamos casos de cables de fibra óptica, por ejemplo, de una sonda, en un equipamiento médico, nosotros vamos a tener que, tenemos un N1 del núcleo con un valor y un N2 del núcleo con otro valor. Generalmente este N1 del núcleo va a estar como un valor, por ejemplo, del vidrio, similar al vidrio, 1,5, y el N2 va a estar en 1,4. Hay una diferencia distinta, el N1 y el N2. Y en ese caso, si ustedes dividen, aquí vamos a tener aquí clase, el, el ángulo crítico para reflexión interna total, va a ser igual al seno a la menos 1, ¿ya? Y ahí va a estar el N2 sobre el N1, el seno de tita 2. En este caso, miren, el N2 va a ser aquí 1,4, 1,45, el N1 va a ser 1,5. Entonces, lo que tenemos dentro de este paréntesis va a ser menor a la unidad. Por lo tanto, si calculamos el arco seno de un valor menor a la unidad, vamos a encontrar un ángulo crítico. ¿Ya? Voy a terminar con estas puntualizaciones, ¿sí? ¿Ya? El sonido, queridos estudiantes, es una onda. El sonido viaja distancia sobre tiempo, ¿sí? Esa velocidad es aproximadamente 343 metros por segundo. La luz también es una onda electromagnética, clase. Es una onda electromagnética, que también viaja, recorre una distancia en un intervalo de tiempo. Pero esa distancia respecto al tiempo en el vacío, aquí es igual, clase. 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. O 300.000, ustedes dominan unidades, kilómetros por segundo. O como ustedes quieran utilizar aquí 3 por 10 elevado a la 5 kilómetros por segundo. Es una onda electromagnética, esta es una onda longitudinal, es una onda acústica, una onda longitudinal. ¿Bien? Al ser una onda, esta velocidad de sonido nosotros lo podemos representar como lambda dividido entre el periodo de esa onda de sonido, o lambda por la frecuencia. Aquí es igual a la frecuencia, es la inversa del periodo. Aquí voy a aclarar, lambda es la longitud, la longitud de onda. ¿Qué representa T? Es el periodo. De la onda de sonido, ¿no? Es una onda de sonido, queridos estudiantes. No se van a olvidar, no se van a confundir. Estamos relacionando. De la misma manera, la onda electromagnética que conocemos como luz, que se comporta como un haz, como un rayo. Eso es lo particular de la luz. Nosotros lo podemos modelar como un rayo. También aquí esta velocidad B de la luz en el vacío lo denotamos como C. Este B como C. Y también nosotros podemos afirmar y decir que esa velocidad de la luz es igual a la longitud de la onda de esa luz dividido entre el periodo de esa luz. Y esto también es igual a la lambda por 1 sobre el periodo es la frecuencia. Lambda por la frecuencia. La luz blanca visible, esa luz blanca visible, nosotros lo podemos descomponer en colores, ¿no? Como hemos indicado en la presentación. Ahí en la presentación, la luz visible
se puede descomponer en sus respectivos componentes de luz. Este es rojo, azul. Hemos indicado para el rojo, miren, queridos estudiantes, comprende entre 700 nanómetros, ¿sí? 700 nanómetros. Voy a colocar un lambda 1 a un azul, 400 lambda. Entonces, esta luz visible, luz, se puede descomponer, ¿no? Entre ese rango de 700 nanómetros a 400 nanómetros. Miren, las longitudes de onda que corresponden próximas a 300, 700 nanómetros tienen ese color rojo. Lo que está ahí cerca a 400 nanómetros, un color azul. Eso es lo que se puede hacer con la ayuda de un prisma, ¿no? Entonces, ¿qué, qué conclusión podemos sacar de esa afirmación? La luz está compuesta por una variedad de longitudes de onda, de 700 hasta 400 nanómetros. La luz visible, la luz que nosotros podemos ver de la pantalla de la computadora, en un paisaje, en la calle, en cualquier lugar, podemos visibilizarlo de esa manera. Entonces, ¿qué podemos indicar? Esta velocidad de la luz, este, C, es igual a lambda por la frecuencia. Entonces, nosotros podemos tener para un lambda 1 de 700 nanómetros, podemos tener una frecuencia F1, ¿sí? F1, ¿qué va a ser ese F1? C dividido entre lambda 1, ¿ya? Y para un lambda 2 de 400 nanómetros, podemos tener un F2 igual a la velocidad de la luz C entre lambda 2. Ustedes van a reemplazar, les voy a dejar ese cálculo para terminar la clase. Ya el otro profesor ya me está llamando, ¿sí? Entonces aquí tendríamos clase 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. 3, ¿no? Dividido entre 700 nanómetros. ¿Cuánto es nano? Nano es 10 a la menos 9 metros. Esto es 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. Y la otra longitud de onda, miren, 400 nanómetros por 10 elevado a la menos 9 metros. Metro y metro se simplifica y aquí el resultado nos va a dar en frecuencias, ¿no? Aquí el F1, si lo calculamos, aquí va a ser igual a 3. 3 entre 700. ¿Cuánto nos va a dar el resultado? A ver, del F1 voy a calcular. 3 entre 700. Aquí, 3 entre 700. Esto es 0,00428. 0,00428. Mira, 0,00428 por, y aquí tendríamos clase 10 elevado a la menos 17. ¿Cuáles son las unidades clase? Hercios. Esto lo podemos simplificar todavía mucho más, utilizando la magnitud de terahercios, ¿sí? Vamos a quedar aquí, me he excedido unos 15 minutos más, con las disculpas del otro profesor, ¿ya? Las recomendaciones, por favor, no se olviden, ¿no? Hay relación entre ambos. Miren, sonido, velocidad, lambda sobre el periodo, también para la luz, la onda de luz, también es lambda sobre el periodo. Solo que la velocidad del sonido en temperatura ambiente es 343, en cambio, la velocidad de la luz en el vacío es 300.000 kilómetros por segundo. 3 por 10 elevado a las 5 kilómetros por segundo. Y en el aire, 2,99 por 10 elevado a las 5 kilómetros por segundo. Por favor, eso revisen en las presentaciones, todo el estudio, todo lo que se va a
realizar en los diferentes temas se circunscribe a las presentaciones. Muy bien, les dejo, por favor, vayan a almorzar, luego tienen clase a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias.